presentarte un intercesor, para presentarnos ante un consolador, para presentarnos ante un testigo de nuestro Señor Jesús. Que tengamos estos minutos aprovechándolo y gozándolo. Para mí es un gozo estar frente a la iglesia porque yo sé que Dios cumple su propósito. Que cada día estamos aquí, de todos los millones o billones de personas que hay, Dios escogió este puñado de gente y nos dice: me ha placido darle mi tesoro. Y hoy compartimos un tesoro como iglesia. Compartimos un tesoro a un Dios todopoderoso. Compartimos a uno que decidió darnos un intercesor en nuestra vida, porque necesitamos que intercedan por nosotros. ¿Cuántos necesitan que interceda aparte de su pastor? Necesitamos que intercedan por nosotros. Necesitamos que nos consuelen, porque le servimos al Dios de toda consolación. Yo no sé usted, hermano querido, pero hay veces que lo único que usted necesita es que lo consuelen. Que lo único que usted necesita es que alguien venga y se siente al lado suyo, le ponga la mano, no le diga nada, pero es que usted sabe que está doliéndose con el que se duele y gozándose con el que se goza. Ese consolador nos ha sido dado por Dios. Ese intercesor nos ha sido dado por Dios. Y ese testigo de Jesús tomará de todo lo que le dio, de todo lo de Jesús, para dárnoslos a nosotros. De todo lo de Jesús, el Espíritu Santo toma para darnos a nosotros. Qué maravilloso saber. Qué maravilloso saber que esto no depende de un pastor, no depende de una pastora, no depende de un amigo. Porque Dios mismo le pone un testigo para que le hable la palabra de su Hijo Jesús. ¿Cuánto le darían un aplauso a ese Dios que nos regala un intercesor, que nos regala un consolador y que nos regala un testigo para que nos recuerde la palabra de Dios? ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo de Dios, la promesa del Padre, la tercera persona de la Trinidad. ¡Qué hermoso! La tercera persona de la Trinidad. El Señor Jesús es la dádiva de Dios al mundo. Y el Espíritu Santo es la dádiva del Padre a sus hijos como auxilio y poder. Si usted va a notar algo en el día de hoy, anote eso. El Señor Jesús es la dádiva de Dios al mundo. El Señor Jesús es la dádiva de Dios al mundo. Y el Espíritu Santo es la dádiva del Padre a sus hijos como auxilio y poder. Porque necesitamos auxilio en este camino que estamos andando. Camino que agradecemos, ¿verdad? Porque tenemos la oportunidad de poder andar en este mundo como mismo Jesús caminó, pero aprovechando el poder que nos es dado. Cuando por fe creemos en esa promesa. ¿Dónde está la gente que en esta mañana vino a creer esa promesa de poder del Espíritu Santo en nuestra vida? Se trata de fe, hermano. Se trata de que usted y yo lo querramos tener. Se trata de que con fe y con acción de obediencia caminemos hacia allá. Y hoy Él está aquí en esta hora, intercediendo, consolando, testificando la palabra que Jesús le dio, que Dios le dio. Para el cristiano, Pentecostés es un evento que ocurre 50 días de camino, desde el sacrificio y la resurrección de Jesucristo, hasta el día en que Dios le entrega la ley, hasta la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos en el aposento alto. Poder bajó de lo alto y arrancó el comienzo de la iglesia. Arrancó el comienzo de la iglesia. Voy a repetir eso. Para el cristiano, Pentecostés es un evento que ocurre 50 días de camino desde el sacrificio y la resurrección de Jesús hasta la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos en el aposento alto. Poder bajó de lo alto y arrancó el comienzo de la iglesia. Para el pueblo judío, la fiesta de Pentecostés es la celebración de los 50 días entre la celebración de la Pascua y la salida de Egipto, hasta el día que Dios le entrega la ley a Moisés en el monte Sinaí. Y aquel pueblo dice: sí, vamos a obedecer a Dios. Vamos a obedecer a Dios. Ese día nació el judaísmo. Hoy celebramos
Celebramos porque lo que no se celebra, se pierde. Y ahorita hablaba de la necesidad de exilio y poder. Y quiero abrirle mi corazón en esta mañana a la iglesia. Hablarle un poco de esa experiencia que ha significado para mi vida como hombre, como joven, como hombre, como esposo, como pastor. La historia de mi debilidad. Muchas veces se predica la palabra de un púlpito donde donde lo queremos que se vea que se ha hecho todo bien, que todo es perfecto. Pero predicamos hace mucho tiempo desde la debilidad de nuestra vida, porque creemos que el fuerte se llama Jesús. Que mi debilidad, Dios le decía a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y el libro de Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27, Romanos 8, 26 y 27, si lo puedes poner ahí, Héctor, por favor. Dice una de esas escrituras que para mí representan algo grande, algo importante, algo que me sirve, que me bendice. Si usted lo que lo ponen ahí, lo puede buscar en su Biblia. Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Diga, el Espíritu me ayuda en mi debilidad. Porque usted y yo tenemos que hacer este evangelio propio. Este evangelio personal. Este evangelio propio. Diga, la cosa es conmigo. Ahora diga creyéndoselo. La cosa es conmigo. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora yo quiero que tú pienses en la última vez que te sentiste débil. Esa debilidad que usted siente que no le huelen ni las azucenas. Esa debilidad que usted, mire, está tratando de hacer decisiones, pero ni siquiera físicamente debe hacerlo. Porque lo que tiene que hacer es descansar. En esos momentos nos sentimos débiles. Y esos son los momentos donde el enemigo de las almas ataca al hombre. Como hizo con Jesús, que a los 40 días de estar en el desierto, el enemigo lo tentó. Y en esa debilidad dice la palabra de Dios, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Cuántas veces usted ha dicho que yo no sé ni qué pedir? Es que hay tantas alternativas que no sé ni qué pedir. Mire, dice, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero, diga conmigo, pero. Este es uno de los peros maravillosos y poderosos escritos en ese libro de Romanos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El intercesor intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no sabes qué hacer, porque tienes esa persona enferma, ¿por qué no ves una situación que siga adelante? Hermano, tal vez en ese momento no podrás interceder, pero el Espíritu mismo está intercediendo. Qué noticia maravillosa. Saber que Dios se encargó de, a través de su propio Espíritu, manejar tu y mi propia debilidad. Y en ese momento interceder por nosotros con gemidos indecibles. Y el verso 27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Otras versiones dice, el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del corazón del hombre, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y el libro de Primera Juan dice que si yo pido algo conforme a la voluntad de Dios, Él me oye. Y si me oye, yo tengo todo aquello que le haya pedido mientras Él nos está escuchando. Y el Espíritu está aquí intercediendo por ti. Y el Espíritu de Dios solamente puede pedir conforme a la voluntad de Dios, porque es el Espíritu de Dios. Así que cuando Él intercede, la voluntad de Dios se ejecuta sobre tu vida. La voluntad de Dios se ejecuta sobre tu persona. Y aún aquellas necesidades que nosotros no sabemos pedir, porque el Dios que tú y yo le servimos es el Dios de Efesios 3, el que nos da las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos o podemos entender, según el poder que actúa en nosotros. La historia mía. Me encontraba débil, me encontraba perdido, me encontraba en un momento difícil en mi vida donde no sabía cómo iba a coger. Divorcio, problemas, momentos donde la circunstancia avasalla al ser humano. Porque el mundo y la historia tienen una habilidad tremenda de avasallar y poner de rodillas al más lindo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y descubrimos esa escritura a través de un hombre de Dios en una iglesia que se llamaba Fe en la Victoria en Santurce. Un lugar donde pude luego conocer al amor de mi vida, a mi esposa Ivonne, que tenemos 36 años de casado. Un pastor de nombre Dan Rodríguez. Y aquel hombre, guiado por el Espíritu, enseñaba aquella palabra con denuedo, con poder. Y yo escuché aquella palabra en mi debilidad. En mi debilidad de estar perdiendo cosas maravillosas en mi vida que nunca pensé perder. Pero Dios vino al rescate. Como viene el rescate hoy para tu vida y para la vida de todo aquel que nos ve a través de las redes sociales, a quien bendecimos en el nombre de Jesús. Ven la victoria. El reverendo Don Rodríguez impuso su mano sobre mí aquel día. Porque fuimos corriendo a buscar ese poder. Cuando tú estás débil y sabes que tienes algo que buscar, que tienes algo que necesitamos algo más allá que nosotros mismos, cuando se abre una peña y bota agua, tenemos que correr hacia allá. Y con fe nos movimos en acción y ese día pasó algo en mi vida, ese día que intercede, ese que había estado intercediendo y que sigue intercediendo, ese que tal vez estaba conmigo, decidió estar en mí y manifestarse de forma maravillosa. Y usted ve que personas se caen, que personas tienen cierta cantidad de experiencias y todas esas cosas las miramos, algunas con mucho recelo, todas con fe, creyendo que es parte de la obra de Dios. Pero el Espíritu Santo, lo más grande que hace es transformar la vida del hombre. Es dar poder donde pensábamos que no hay poder. Y hermano, estar en debilidad, estar simplemente en falta de fuerza, es un lugar muy peligroso o pero muy interesante a la misma vez que estar. Y es ahí donde Dios incide con lo más íntimo que tiene su Espíritu Santo. Un Dios que no hace acepción de personas. El reverendo Don Rodríguez puso su mano sobre mí, pero Jesucristo es el quien bautiza con el Espíritu Santo. Y no se equivoque. Cuando usted y yo recibimos a Jesús como Señor y Salvador, se nos es dado ese Espíritu. Se nos es dado para que nosotros, como esas primicias, esas arras, están ya incluidas ahí, porque no se trata de que esto es para unos sí y otros no, pero ciertamente tiene que haber un alma que pida poder, un alma que anhele, un alma que pone eso en demasía, en importancia, y se mueve en obediencia para creer y tener esa experiencia del Espíritu. Yo tengo que decir que ha sido un compañero maravilloso. Ha sido un compañero en todo momento. Como les he dicho a algunos de ustedes, yo podré tener problemas de insomnio en algunos momentos, pero todo lo que tengo que hacer, hermano, es moverme al Espíritu Santo, es orar en otras lenguas, es nosotros movernos en el Espíritu y todo se va. Es maravilloso, hermano. Es algo que debemos todos experimentar. En la Biblia usted ve la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Usted lo ve.
Y yo quiero enseñar en el día de hoy porque hemos estado creyendo que estos 50 días, que es camino al poder, y que Dios está haciendo cosas maravillosas para equipar una iglesia, un cuerpo que dentro de su debilidad Dios brinda el poder para que podamos avasallar todo aquello que pretende limitar nuestra vida. ¿Cuántos vinieron creyendo en eso en esta mañana? Aleluya. En la Biblia vemos esto. En 2 Timoteo, Pablo le dice, por lo cual te aconsejo. Dígale a su vecino, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Aparecen varios casos también en la Biblia donde se impusieron manos para que personas recibieran el Espíritu Santo, además de ese evento donde Pablo le está conduciendo ese mensaje a Timoteo. Estos casos son muy importantes porque muestran cómo Dios usa la imposición de manos como un acto de transmisión, de activación, de envío y de confirmación espiritual. El Dios que tú y yo le servimos es un Dios de orden y establece un protocolo específico para llevar a cabo su obra, porque Él cumplirá su propósito. El primero de esos casos vemos en Hechos capítulo 8, los creyentes de Samaria. Los creyentes de Samaria, Pedro y Juan, fueron enviados a Samaria después de la predicación de Felipe. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Porque le habían predicado la palabra. Habían surgido la fe. Y aquí vemos que habían creído y sido bautizados. Como hemos creído y hemos sido bautizados nosotros. Pero aún no había recibido la manifestación del Espíritu Santo. Porque usted puede tener el Espíritu Santo y lo tiene, pero ese Espíritu Santo quiere manifestarse más allá. Manifestarse el poder para equiparlo a usted a vencer lo que tiene que vencer y que seamos testigos de Dios a poder hacer esas cosas que al tener la manifestación del Espíritu Santo lo podemos hacer. Los apóstoles le impusieron la mano, recibieron el Espíritu. Y este es el caso más directo y claro de la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Para usted recibir esa manifestación. Número 2, los discípulos de Éfeso. El libro de Hechos, capítulo 19, puede escribir las escrituras. Pablo encontró unos discípulos en Éfeso que solo conocían el bautismo de Juan. Conocían un solo bautismo. Porque ellos le preguntaron, pero ustedes han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, no sé qué es eso. Solo conocemos el bautismo de Juan. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Y hermano querido, empieza el proceso de lo que es las lenguas, de lo que es, ¿qué es esto? Hermano querido, yo todo lo que quiero que usted lo vea en esta mañana es como un recurso que Dios le da al creyente para tener poder, para poder ampliar, digamos así, el bagaje de armas, el bagaje de habilidades que tenemos disponibles para enfrentar lo que tengamos que enfrentar en nuestra debilidad. ¿Sabe? Aquí ocurrieron varias cosas: enseñanza, bautismo, imposición de manos y manifestación espiritual inmediata. Y usted sabe que en nuestra iglesia enseñamos la palabra de Dios. También nosotros en esta iglesia promovemos los bautismos y aquí todo el mundo se ha bautizado. Estamos enseñando la imposición de manos y estamos creyendo en esa manifestación del Espíritu Santo. Este pasaje conecta la enseñanza, la fe, la imposición de manos y el poder. Porque tenemos que ser enseñados en esto. Tenemos que ser enseñados en esto. Y hay, hermano, por ahí muchas enseñanzas que hablan y se dejan llevar de las cosas emocionales y empiezan a tratar de hacer una pintura borrosa de lo que verdaderamente es. Y personas que simplemente sacan de orden, de perspectiva, lo verdadero de este maravilloso regalo que Dios nos da. Hoy se trata de manejar nuestra debilidad. Se trata de tú y yo poder entrar en esta fe necesaria
para que con la enseñanza surja la fe, la imposición de manos y podamos obtener, podamos disfrutar de ese poder. Número 3, Timoteo, discípulo de Pablo. Timoteo recibió impartición mediante la imposición de las manos. Con la imposición de las manos del presbiterio, aviva el fuego de don de Dios que está por ti, en ti por la imposición de mis manos. En Timoteo el énfasis parece estar en activación de dones, los dones del Espíritu Santo, en el ministerio, en la impartición espiritual, en avivamiento interior. Pablo mismo recibió imposición de manos cuando fue tumbado en Damasco, cuando después de su encuentro con Cristo, Ananías puso las manos sobre Pablo y le dijo: me ha enviado el Señor, me ha enviado el Señor Jesús para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Aquí la imposición de manos estuvo ligada a sanidad, estuvo ligada a llenura del Espíritu Santo, a restaurar, a llamado ministerial. Algo importante que muestra la Biblia es que la imposición de manos no es magia ni ritual vacío. La imposición de manos no es magia y ritual vacío. Otra vez, la imposición de manos no es magia ni ritual vacío. Representaba identificación, representaba transferencia, un acto de bendición, un acto para declarar autoridad, un acto de impartición y un acto donde se le da comisión espiritual para que alguien lleve a cabo un ministerio. No es magia, no es ritual vacío. Entonces vemos un patrón bíblico. El patrón bíblico parece ser primero la palabra que crea fe. ¿Dónde está la gente que se le ha predicado una palabra de fe y en esta mañana creen en el nombre de Jesús? El segundo punto es: el creyente responde cuando oye una palabra que crea fe. El tercer punto es: hay una acción visible de obediencia. Una acción visible de obediencia de esa persona y el Espíritu Santo se manifiesta. Y nosotros hemos venido predicando sobre camino al poder, hermanos, por cuanto y en tanto hemos visto que a veces hay cosas que se meten en el medio, como las relaciones dañadas, como el no pedir directamente, como el no tener fe, como simplemente estar dándole la espalda a eso que Dios quiere darnos a nosotros. Pero hay un detalle poderoso que yo quiero compartir en esta mañana con esta excelente audiencia. En el libro de los Hechos, muchas veces el Espíritu Santo vino sin manos, sin que se le pusieran las manos, con las manos, poniéndole las manos, mientras predicaban y estando en oración. Así que no hay un método específico que tiene que ser así, porque la misma Biblia te enseña que en Pentecostés, como estamos viendo aquí, ellos estaban reunidos en el aposento alto. Ellos estaban allí compartiendo entre ellos, temerosos, como vamos a ver ahorita. Sin embargo, el Espíritu Santo fluyó sobre sus vidas. Un estruendo, un viento fluyó y ellos fueron investidos. En el caso de los de Samaria, en el caso de los de Éfeso y en el caso de Pablo, le impusieron las manos. Y vimos lo que ocurrió conforme a la palabra. En el caso de Cornelio, el centurión, mientras ellos estaban allí predicándosele, el Espíritu Santo se derramó sobre aquella gente. ¿Sabe? Y también, estando en oración, ellos recibieron el Espíritu Santo. Es importante, esto señala que el poder no está en las manos humanas. El poder no está en las manos que yo voy a imponer sobre alguien que quiera recibirlo ahorita, más tarde. El poder no está ahí en esta mano, ¿sabe? Sino en Dios, que responde a la fe y a la obediencia de su pueblo. El asunto está, hermano querido, ¿qué pasa cuando no sabemos qué hacer? ¿Cuántos han tenido una circunstancia donde no sabemos qué hacer? Tal vez tú estás viendo esta grabación allá en lo cómodo de tu casa y no sabes qué hacer ante una circunstancia difícil. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 12 al 14, dice que ellos estaban todos unánimes juntos. Entonces se habían reunido
Y le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no te toca saber a vosotros o las sazones que el Padre puso en su propia voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estaban unánimes juntos en aquel aposento. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones por el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Yo quiero hablar del contexto emocional de esta gente, porque tal vez tú y yo nos podemos relacionar con eso. Los discípulos, Jesús ya había resucitado. Ya había resucitado, pero también había ascendido. Ya no lo tenían con él. Ya había ascendido. Ellos se quedaron con una promesa, pero no tenían instrucciones detalladas. Simplemente dijeron, vayan a Jerusalén. Vayan a Galilea. Vayan a Jerusalén. Quédense allí. Quédense allí. Solamente le dijeron, quédate ahí. La espera de la fe. La espera de simplemente esperar, aguardar de que se cumpla lo que Dios ha prometido a nuestra vida. Yo le llamo la zona de los 3 segundos. Yo le llamo el frío olímpico que le puede dar a una persona cuando no quiere esperar porque no aguantamos presión. Aquella gente tenían esa circunstancia, pero no se olvide que tenían a Roma por detrás. No se olvide que los podían acusar de sediciosos, que los podían también matar. Estaban a riesgo de muerte. Las emociones en el aposento alto era duda, abandono, silencio, incredulidad, memoria de fracaso. Pedro lo negó 3 veces. Pedro, eso era lo que él recordaba. Tan bueno que yo era, tan bueno que él es, mira lo que hice. Duda, me va a matar Roma. Miedo al imperio. Algunos decían, ¿será verdad que viene poder? Como a veces nos ocurre, ¿será verdad que se va a cumplir esa palabra sobre mí? ¿Será verdad que por sus llagas soy sano? ¿Será verdad que viene poder? ¿Y cómo será ese poder? El único poder que yo veo es el de Roma. ¿Alguna vez hemos estado en ese lugar entre una promesa y un cumplimiento? Por sus llagas somos sanos, pero no veo eso. Dios dará medida remecida, pero la medida remecida no llega. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te guarde, pero no tengo paz. ¿Alguna vez hemos estado en ese lugar? ¿Suena familiar para usted? Cuando lo único que nos queda es esperar y no sabemos cómo responder. No sabemos cómo responder. Sabemos que tenemos el mejor mensaje. Sabemos que Dios no puede mentir. Sabemos que su palabra no regresa vacía. Sabemos que Él ha prometido por sí mismo, no teniendo algo más grande, de que va a cumplir esa palabra. Pero no llega. Y lo único que nos queda es esperar. Y no sabemos cómo responder. Pero yo he venido a decirte en esta hora que la mejor respuesta, la única respuesta, es la promesa de poder. Es la promesa de poder. Usted y yo tenemos que decidir cuál es la mejor respuesta que tenemos que adoptar para cada cosa que vivamos. ¿Cuál es esa respuesta que tengo que dar? Y luego de mucho meditar y de estudiar la palabra y ver cosas en mi vida, hemos llegado a la conclusión de que la mejor respuesta es aquella que le da más gloria a Dios cuando tú y yo adoptamos esa respuesta. Porque ellos podían haber dicho, se acabó el aposento alto, vamos a coger un Uber y vámonos de aquí. Vámonos de aquí
porque, como dicen en mi barrio, a huir, que para luego es tarde. Pudiera haber adoptado esa respuesta. Pero no solamente quiero que miremos la respuesta de aquellos hombres, que fue quedarse en el aposento alto. Quiero que miremos la respuesta de Dios. La respuesta que Dios le dio a estos hombres, porque Dios iba a cumplir su propósito, porque la obra que Él ha comenzado, Él la habrá de terminar. Y Dios tenía que darle una respuesta a aquellos hombres que habían orado, igual que Dios te tiene que dar una respuesta a ti, que tienes fe en Él. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Dios, ¿qué pudo haber hecho Dios? Dios pudo haber mandado ejércitos. Claro. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, miles, ya lo había hecho en el Viejo Testamento. Anoche veíamos la historia de cuando uno, con el evento de rey Ezequías, que trajo las cartas de aquellos 148,000 que los amenazaban, se las trajo al templo y un solo ángel destruyó 148,000 de aquellos enemigos. Con un solo ángel que Dios le enviara a aquellos que estaban en el aposento alto, Él pudo haber matado a todo el pueblo de Roma. ¿Se entiende esto, hermano? Pudo haber enviado señales visibles de su reino. Un día, estando Josué peleando, le pidió a Dios una señal. Detén el sol. Detén el sol en lo que yo puedo matar a toda esta gente. Y Dios lo hizo, y todavía los científicos se están preguntando por qué hay un día que tiene más de 24 horas. Porque lo encontraron a través de los análisis de tiempo. Dios puede mandar señales para resolverte ese problema. Dios pudo haber hecho justicia inmediata contra los enemigos de su pueblo. Al final, esos son los que iban a llevar el legado de Jesús. Pero Dios eligió otra cosa. Eligió enviar su Espíritu. Eligió enviar su Espíritu. No los ángeles y arcángeles. No señales espectaculares. No hacer justicia por su propia mano. Decidió enviar su Espíritu. Pero recibiréis poder. ¿Dónde está la gente que quiere poder en esta mañana? Porque la mejor respuesta de Dios a nuestra debilidad es su Espíritu en nosotros. La mejor respuesta de Dios es nuestra debilidad. Así cuando estamos más entraditos en años y nos sentimos menos débiles, ya no se puede hacer lo que hacíamos. Es ese Espíritu en nosotros. Pastor, pero tenemos que cuidarnos. Sí, tenemos que cuidarnos porque precisamente tenemos que cuidar el templo de ese Espíritu de Dios. La mejor respuesta de Dios a nuestra debilidad es su Espíritu. Entonces se coge el caso de Pedro. Pedro en su viaje. Pues yo quiero que usted empiece a mirar las vidas de estos hombres como viajes. Como usted y yo también tenemos proyectos de vida. Ellos también tuvieron proyectos de vida. Pedro vino del mundo ordinario. Era un pescador impulsivo, sincero, pero inestable. Cuando le decían no lleves espada, llevaba espada. Y cuando no le decían lleva espada, entonces no llevaba la espada. Era un hombre que fue llamado a la aventura. Jesucristo lo encontró. Le dijo, tira la red. Usted conoce el milagro de los peces. Y él se dio cuenta de con quién estaba hablando. Y le dijo, Señor, déjame. Soy un hombre pecador. Y Jesús le dijo, sígueme. Y te haré pescador de hombres. Rechazó el llamado. Falló en su debilidad. Negó a Jesús 3 veces. Lo conocía personalmente. Había estado con él en cada milagro que él había hecho. Había sido bendecido personalmente con una pesca grande. Vio a Jesús levantar a Lázaro y lo negó 3 veces. Pero Jesús lo restauró. Encontró en Jesús un mentor y una ayuda. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y él cruzó el umbral. El umbral de ser un hombre que había negado a Dios a uno aceptar ese perdón de ese Cristo.
¿sabe? Y esperó en Jerusalén. Perseveró en oración con otros, porque es una prueba perseverar en oración. Porque es una prueba permanecer orando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y él perseveró y tuvo una recompensa. En Pentecostés recibió poder y predicó con valentía. Y se convirtieron 3,000. Aquel burdo pescador que había negado a Cristo cruzó en obediencia, en fe, y pudo recibir la bendición de aquel que recibe el poder. ¿Sabe? Pedro regresó transformado. Y ahora es líder de la iglesia, portador de la mejor respuesta, el cumplimiento de la promesa. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? ¿Cuándo viene? Porque yo sé que en su mente debe estar hoy día, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? ¿Cuándo me toca a mí? Diga conmigo, Señor, ¿cuándo me toca a mí? Y dígalo de lo más profundo de su corazón. ¿Cuándo me toca a mí? Cuando se cumple el tiempo. Dios no llega tarde a tu vida. Qué maravilloso, ¿verdad? Saber que Dios no llega tarde a nuestra vida. Dios es puntual. Right on time. Puntual. Cuando se cumple el tiempo. Hay cosas que se tienen que cumplir también, ¿verdad? Hablamos de las relaciones dañadas, cómo es un estorbo a que podamos recibir el Espíritu Santo. Y yo no tengo tiempo hoy para repetir aquella enseñanza que se llama del saber al poder, pero usted debe escucharla. Lo segundo, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando hay unidad. Diga conmigo, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? Dígalo fuerte, ¿cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando hay unidad. Ellos estaban unánimes juntos, asustados, ellos estaban tristes, angustiados, Joma me puede hacer esto, me puede hacer lo otro, pero estaban unánimes juntos. Porque si vamos a tener temor, mejor es tenerlo juntos. ¿Cuántos dicen amén? Porque el enemigo de las almas te quiere solito, es cobarde. Sabe que si tú y dos o más de nosotros nos ponemos de acuerdo en algo, Dios en el cielo lo va a hacer. Y ellos estaban unánimes juntos porque conocían el poder del acuerdo. Y tú tienes un problema con tu esposa y de repente unos andan por un lado y otros andan por otro. Y se están dejando de estar unánimes juntos para tener poder. El enemigo de las almas va a tener fiesta contigo. Número 3, repita conmigo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando hay obediencia. Quédense en Jerusalén. Quédense juntos. Sigan orando. Abran una bandera en su casa de paz. Quédense juntos. Mi esposa y yo siempre nos gusta decir, estamos juntos. Porque el enemigo de las almas sabe que si se quiere meter nos va a encontrar en acuerdo y Dios en el cielo va a hacer lo que tenga que hacer para que prevalezca su reino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Repita conmigo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando hay perseverancia en la oración. Porque somos vagos. No nos gusta orar. Tiene que haber perseverancia. Aquella gente estuvo en el aposento alto semanas. Mire, no fue un día. No fue una noche. Fueron días y días que estuvieron allí. Como dice mi nieto Eric. Perseverar es darle y darle y darle y darle hasta que se dé. O como un hombre que le llama Ronnie el trazador de círculos. Un hombre piadoso, que oraba de tal manera que trazaba un círculo y se metía dentro del círculo y estaba orando y orando y orando y orando hasta que lloviera. Y llovía. Porque tenemos que ser insistentes.
Tenemos que seguir creyendo y creyendo y creyendo y creyendo y creyendo porque Dios cumplirá su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Cuando hay hambre por la promesa. Hambre por la promesa. Mire, usted tiene que quererlo. Usted tiene que desearlo. Usted tiene que hacer algo. Yo lo necesito. Yo quiero eso. Yo lo quiero. ¿Cuántos han querido algo de esa forma? Ay, Señor amado. Ay, Señor amado. Mire, si usted no quiere algo para usted de esa manera, ¿cómo va a querer algo de Dios de esa forma? Si usted no quiere algo en el mundo de esa forma, ¿cómo va a querer algo de Dios? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Cómo no le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Gracias por ese pidan individual que dijeron ahí. Mire, pero tu respuesta también puede ser la mejor. Nuestra respuesta tiene que ser la mejor. ¿Qué representa Pentecostés para ti hoy? ¿Qué representa este día para ti hoy? Para muchas personas son 24 horas más. Para unas personas son mayo 24, 2026. Y para algunas personas simplemente pasarán todo el día durmiendo. Y otros con los ojos abiertos pasarán todo el día durmiendo también. Pero ¿qué representa para ti? No es solo una fiesta histórica. Es una respuesta presente. Es una respuesta presente. Dios está hablando. Dios está hablando. Dios está hablando. Dios continúa hablando. Dios continúa manifestando. Dios continúa procesando. Dios continúa haciendo. Dios continúa una respuesta presente al día de hoy. Cuando no sabes, es una respuesta presente para una pregunta cuando no sabemos cómo responder a lo que nos pasa. Como yo en mi debilidad no sabía cómo responder a aquella predicamento familiar que estaba viviendo. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ahora mismo está intercediendo por ti, por tu esposa, por tu casa, con gemidos indecibles. Indecibles. No los podemos explicar, pero son sus gemidos indecibles. Y aquel que escudriña lo más profundo de los corazones, de tu corazón, allí donde tú crees que nadie sabe eso, allí Dios está mirando. Y ya tiene un plan para ti, para mí. Y qué bueno que yo no sé cuál es el plan, porque tal vez me meto y me convierto en una piedra de tropiezo. No, son gemidos indecibles. Y aquel que escudriña lo más profundo de nuestros corazones, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahí se suponía que usted diera un aplauso, que usted diera un aleluya, que usted diera algo, porque le estoy diciendo que están intercediendo por usted, por su familia, por su casa. Mire, es una respuesta presente cuando no sabemos cómo responder a la pérdida. Aquí hay gente que ha tenido pérdidas bien complicadas, pero hay un espíritu intercediendo. En ese momento de tu pérdida, a la decepción, nos decepcionan. Nos decepcionó el pastor, nos decepcionó la esposa, nos decepcionó no sé quién, el gobierno. Porque hay gente que vive de decepción en decepción. O lo decepciona Dios, o lo decepciona el gobierno, o lo decepciona la familia, o lo decepciona papá y mamá, pero ellos no tienen que ver en el asunto. Cuando no sabemos cómo responder, es la respuesta presente
de Pentecostés, del poder de Dios. Cuando no sabemos corresponder a una traición, mire para el frente. ¿A cuántos lo han traicionado? Si lo traicionaron, está en un buen lugar, en el equipo de Jesucristo, porque Él lo traicionaron. Hoy Pentecostés es una respuesta presente al silencio de Dios. Pentecostés es Dios diciendo, no te daré una explicación, te daré poder. Pentecostés es Dios diciendo, te voy a dar poder, no te voy a dar una explicación. Aquellos discípulos le preguntaron, ¿eres tú el que había de venir? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las señales para seguir las señales? Y Dios le dijo, no te voy a dar una explicación, te voy a dar poder. Porque Dios nos quiere sacar adelante, más allá. Porque te quiere dar poder y levantar el hombre de Dios en ti, la mujer de Dios en ti. Porque quiere enseñarle al enemigo de las almas, ese es mi pueblo, yo soy su Dios y ellos van a prevalecer. Yo te voy a dar poder, yo le daré poder a ellos. Métele mano a mi pueblo, le dice el enemigo de las almas. Métele mano a mi pueblo, que yo le doy poder. Levántate en esta mañana, iglesia. Levantémonos, gente, que escuchamos esta palabra. Porque Dios en Pentecostés nos está diciendo, te voy a dar poder. Y hay tres claves que quiero depositar en esta mañana para poder recibir en Pentecostés el poder, que es la mejor respuesta de Dios para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de mi país, para la vida de nuestra iglesia, para la vida de todo el mundo entero. La mejor respuesta es ese poder de Dios. Espera con fe activa. Con fe activa. Dios cumplirá su palabra. Y va a cumplir palabra. Y va a dar poder. Pero necesito pedir ese poder. Y hay poder para mí. Cuando usted viene a una iglesia como esta, cuando escucha el evangelio de Jesucristo predicado en toda su verdad, hermano querido, es la experiencia más energizante que usted puede tener. Se me va a caer el techo, pero de repente se resuelve. Porque poder llegó de algún lugar. Esther dijo, yo no me atrevo a ir a donde el rey, porque si no, hay una ley que dice que si él no levanta el báculo me van a matar. Y Mardoqueo le dijo, para este momento fuiste llamada. Y si tú no lo haces, respiro y ayuda vendrá de otro lugar. Pero Dios va a cumplir el propósito. Y si tú no quieres poder, esto tú te lo pierdes. Pero Dios te lo va a dar a alguien para que cumpla su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Ora. Oremos como si lo hubiéramos recibido. Ahorita yo voy a poner una mano en el nombre de Jesús para el que quiera recibir. Y es para los que se lo pidan. Nada es obligado. Para los que se lo pidan. ¿Sabe? Oremos como si lo hubiéramos tenido. Porque si tú oras con fe, todo lo que pidas orando, Lucas capítulo 11, verso 13. Y número 3, cree que el Espíritu de Dios en ti es suficiente para responder bien. Creer. No hay magia en estas manos. No hay cosa mágica. Hay fe, hay oración, hay espera con fe activa. Hay creer. ¿Dónde está la gente que tiene fe activa en esta mañana? ¿Dónde está la gente que está dispuesta a orar como si lo hubiera recibido? ¿Dónde está la gente que cree que el Espíritu de Dios en usted es suficiente para responder? Bendito Dios. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya.
¿Sabe? Tomar ese poder es como bajar un pedazo del cielo a nuestra vida. Porque es poder del cielo. Es poder del eterno. Es poder de aquel que todo lo llena en todo. Es poder de uno que trasciende todas las cosas, porque Él es el creador del cielo, de la tierra y de todo lo visible y de lo invisible. ¿Dónde está la gente que quiere bajar un pedazo de cielo a su vida en esta mañana? Que viene con fe activa, que viene orando y creyendo que ya lo tiene, que viene creyendo que el Espíritu de Dios en ti es suficiente para responder. ¿Sabe? Hoy el Señor no quiere darte una explicación. No, ¿cómo va a ser aquello? ¿Cómo va a ser lo otro? El famoso cómo. No quiere darnos una explicación. Quiere darnos una transformación. No quiere solo resolverte algo. Quiere hacernos portadores de poder. Portadores de la habilidad divina de poder resolver eso. Para tener un testimonio y hablar de las cosas grandes y ocultas que Dios hace a través tuyo. Porque si grande es lo que Dios puede hacer contigo, más grande es lo que puede hacer a través de ti. Y aquí hay gente que tiene palabra, hay gente que tiene motivación en su corazón, hay gente que tiene fe y solo le falta aceptar ese poder de que pueden hacer algo más grande Dios a través de ellos. La mejor respuesta no es emocional. Es la que da mayor gloria a Dios. No es intelectual. No es intelectual. Es espiritual. Es Pentecostés. Hechos 2:17 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Dónde está la gente dispuesta a recibir ese espíritu en esta mañana? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, estos derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Quiero que hagamos una oración final. Yo quiero poner mi mano en esta mañana. Mi mano en esta mañana para que todo aquel que quiera reciba esto. Yo quiero que usted ore conmigo en esta hora. Cierre los ojos e incline su rostro. Y repita conmigo: Señor, dame tu mejor respuesta. En medio de mi caos, de mi espera, de mi incertidumbre, que tu Espíritu venga sobre mí. Hazme testigo de tu poder. En el nombre de Jesús.